Buenos días, bienvenidos todos a la actividad del día de hoy, que es parte también de la semana conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que hemos estado realizando en esta Facultad de Ciencias de la Educación. Le damos a todas, a todos, y como decíamos ayer, a todes, la bienvenida, una bienvenida cordial para todos ustedes a esta conferencia que ha tenido a bien aceptar compartirnos la doctora María Luisa Urrea Zazueta. Bienvenida, doctora, siempre es usted bienvenida, de hecho ella es parte de nuestra planta de profesores en el posgrado. Y bueno, la doctora es una autoridad en el tema de género. Ustedes saben que hemos venido aquí comentando, intercambiando algunas reflexiones acerca del tema de la mujer, de la equidad de género, de la tolerancia, en fin, un conjunto de temas que están, digamos, entramados en lo que es el tema de la mujer en la sociedad, el tema de la mujer en la historia, el tema de la mujer en la ciencia. Vimos el día de ayer el tema de la mujer y la educación y los medios de comunicación. También fue una conferencia bastante interesante, donde desde luego se aprecia una constante, que es lo que da precisamente sentido, dirección a lo que ha sido el movimiento de las mujeres en la historia por la conquista de sus derechos, de sus libertades, de sus reivindicaciones. Y pues el día de hoy el tema es la mujer en la academia y en la ciencia. Quiero en principio hacer un reconocimiento a la doctora María Luisa Urrea Zazueta, porque es de las contadas investigaciones que hay. Bueno, de por sí a nivel nacional pues no hay mucho que dirigido al estudio de género y los temas, digamos, colindantes, o los temas que están involucrados en esta gran línea de investigación. Y pues la doctora es representa una de las escasas investigaciones que se hacen en la localidad y en la universidad. Digamos que ella durante varios años ha estado trabajando esto de tal modo que eso pues la hace una experta en el tema. Y bueno, los problemas que vemos en los diferentes y que vivimos en los diferentes ámbitos de la vida social, hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la política, hablamos del arte, hablamos de la cultura, hablamos de educación y hablamos de la ciencia. Estamos hablando de una lucha constante de búsqueda de espacios. Según la UNESCO, solo casi el 30% de las personas que investigan son mujeres. Esto nos da ya de entrada una panorámica, ¿no? Aparte, la misma UNESCO mantiene una cátedra relativa al asunto de las mujeres. Doctora, usted conoce mucho más que yo sobre la ciencia, las mujeres y la tecnología, donde se intenta precisamente a través de eso buscar la apertura de espacios, de equidad de género en el quehacer científico. Esto es muy importante y bueno, yo no soy la experta en el tema, la experta es la doctora Urrea Zazueta, así que yo me voy a permitir cederle el uso de la voz en primera instancia al doctor Francisco Álvarez, que es nuestro coordinador de posgrado, para que nos haga el favor de dar lectura a una versión muy resumida de lo que es la larga trayectoria de la doctora Urrea en materia de investigación y en la academia. Les agradecemos a todos los estudiantes y a las estudiantes de licenciatura, posgrado y a los maestros y maestras que hoy nos acompañan asistir a esta conferencia. Le cedo la palabra al doctor Francisco Álvarez y posteriormente vamos a dejar aquí a nuestra invitada especial, que es la doctora Urrea, para que diserte acerca de este tema de mujeres en la academia y la ciencia. Sí, bienvenidos sean todos, todas, todes. Y estos temas son muy importantes, siempre han sido desde que las
mujeres empezaron a luchar por sus derechos por allá en la segunda mitad del siglo XIX, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y siguen siendo un poco marginales, entre comillas, ¿no? Porque ya nos dio la estadística la doctora que la ciencia está dominada como la profesión de los chefs, ¿no? Por hombres, ¿no? La mayoría son, contradictoriamente por ahí, son hombres, ¿no? Entonces me da gusto que todos estén aquí, es un tema muy actual, ¿de acuerdo? Y me parece que estamos aquí para remover conciencias y hacerlos reflexionar sobre este tema tan importante. Y yo voy a dar un resumen ejecutivo de la trayectoria académica de la doctora María Luisa Urrea Sueta. Ella es maestra en educación, aquí pues el posgrado de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, ¿de acuerdo? Su doctorado también lo hizo con nosotros, aquí tenemos un doctorado en educación, también tenemos maestría y doctorado en educación como parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, ¿de acuerdo? Ella hizo su postdoctorado en lo que era la Universidad Autónoma de Occidente, que ahora es Universidad Autónoma, ¿verdad?, de Occidente, la UABO, ¿de acuerdo?, con una beca Prodecto, ¿no? Y ella, bueno, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ya tiene bastantes añitos ahí, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género desde 2015, y como integrante del núcleo académico básico de nuestro posgrado, y en donde dirige tesis y da clases, ¿no? Sus líneas de investigación son educación superior, ciencia y género, así como la formación de investigadores, producción de conocimiento y formación científica, y ha trabajado en varios proyectos, uno de ellos estereotipos y roles de género en la ciencia, y el otro sobre vocaciones y expectativas profesionales de los estudiantes de las carreras de STEM, ¿no? Yo creo que eso sería suficiente para darles un panorama de lo que la doctora María Luisa trabaja y por qué viene el día de hoy a darnos esta charla, ¿no?, en el Día Internacional de la Mujer. Adelante, doctora. Con permiso, cedemos la palabra a la doctora Urrea. Con el permiso de los presentes, me voy a quitar el cubrebocas. Después de 3 COVID, creo que tengo el santo grial, ¿no? Entonces espero que no vaya a haber algún problema. Muy buenos días a todas, a todos y a todes, aunque gramaticalmente hay una protesta, pero políticamente y en la lucha de la inclusión y el reconocimiento, ¿sí? Pues vamos a utilizarlo, al menos en este espacio. Si a alguien le incomoda, pues no le voy a pedir disculpas. Disculpen por no pedir disculpas, pero creo que estamos en un espacio donde tenemos que ir ganando terreno y estar luchando sobre todo por la inclusión y por la igualdad en estos espacios en los que nos encontramos. Yo agradezco la presentación y las palabras de la doctora Lupita Leiva. Orgullosamente, pues soy egresada del programa de maestría y doctorado de aquí, de esta facultad, y me es muy grato encontrarme con algunos colegas, maestros y quienes también me acompañaron en este camino formativo, el doctor Enrique, creo que vi al doctor Luis Demetro, a la doctora Dulce, y pues me es grato compartir con su alumnado en esta mañana. Bien, pues, y yo considero que más que ser experta soy alguien que está aprendiendo cada día, ¿no? Cada día, en cada momento, en cada espacio, y bueno, he tenido la oportunidad de, pues, a lo mejor adelantar un poquito el paso. A veces digo que me tardé mucho, pero ¿cómo empezó? Me dijeron, habla un poco de cómo empezaste en estos temas y en estos asuntos que a veces llegan a resultar un tanto incómodos. Bien, pues como egresada de la maestría y del doctorado, si ustedes pueden ver los títulos de mis tesis, pues está ausente la palabra mujeres, género, perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, en este entonces, pues no tenía yo idea de lo que iba a encontrar en estos hallazgos de investigación, y no tenía la inquietud como tal de estudiar a las mujeres. Simplemente mi interés radicaba en la maestría conocer acerca de estos procesos de formación de los jóvenes investigadores que hacían estancias de verano científico. En el caso de
del tema de maestría, encontré algunos hallazgos que ya apuntaban hacia el papel de las chicas y cómo sobresalían, no solamente en número, sino en la participación de estos eventos que tienen como finalidad fomentar una cultura científica y de investigación. Ahí surge como el primer pantallazo, los resultados, que a veces son cifras y son datos muy duros y que tenemos que profundizar en ellos. Posteriormente en el doctorado, pues siguiendo en la misma línea, me fui a trabajar sobre la producción, divulgación y transferencia del conocimiento, pero ya con académicos de 3 universidades del noroeste que pues se reúnen en algunos colectivos llamados cuerpos académicos del entonces PROMEP, hoy PRODEP. Y ahí es donde es un parteaguas, porque si se dan cuenta en el título, que está demasiado largo, por cierto, pues está una vez ausente el tema de género, desde el título. Entonces, fue un trabajo que trabajé de tipo mixto, los datos, la parte cuantitativa me arrojó unos datos duros, fríos, digo yo, porque me sorprendieron demasiado. Fue darme cuenta cómo las mujeres en porcentajes, ¿sí? No nada más eran números. Entonces me fui por áreas del conocimiento, me fui por niveles de consolidación de estos colectivos académicos y me di cuenta que las mujeres sobresalían. En la parte cualitativa me acerco a dialogar con ellas, entonces me doy cuenta de que ellas tenían una doble, triple carga y pese a ello estaban sobresaliendo en asuntos de producción científica, en actividades de divulgación, ¿sí? Y en la transferencia de los conocimientos. Esto me sorprende y una vez más pues enciende ese foco, ¿no? Esas pantallazos que me dijeron, a ver, aquí hay algo más en estos hallazgos. Por supuesto que no era un estudio de género, pero desde una política que nos orienta a hacer el estudio de ellas y de ellos para saber cómo están participando en los diferentes contextos, pues ahí me doy cuenta que ellas estaban despuntando. Hubo diálogos muy interesantes en los que empecé a incursionar, a ver qué ellos y qué hacen ellas y por qué estos datos. Fui platicando con ellos y esto también pues a la par me permite a mí incorporarme como colaboradora, como alumna de doctorado, colaborando en un cuerpo académico aquí en la facultad. Tuvimos oportunidad de trabajar un proyecto de investigación, de presentar algunas ponencias. Entonces ahí ya empecé yo a hacer un análisis más minucioso sobre lo que ellas estaban haciendo y lo que ellos estaban haciendo. Si bien finalmente pues se trataba primero de análisis más cuantitativos, de ver números, de ver datos, ver tendencias, el interés surge ¿por qué? O sea, ¿por qué ellas empiezan a despegar, ¿sí? Con respecto a la producción del conocimiento, cuando dentro de mis creencias, ¿sí? Pues era que ellos tenían pues más oportunidades que ellas. Entonces me doy cuenta que la ciencia, ¿sí? También es cosa de mujeres. Entonces empiezo a adentrarme en estos temas. Hay posturas pues muy añejas que nos hablan, ¿sí? De que el cerebro de la mujer no estaba capacitado, ¿sí? para hacer ciencia, para las matemáticas. Entonces hay una serie de postulados que por supuesto ya están venidos abajo y que eso pues ya es tema ya de un seminario, de adentrarnos un poquito en esta cuestión de la teoría feminista para conocer, y eso pues ya será en otro espacio si se da la oportunidad. Pero bueno, dije yo, ok, ¿qué hay detrás de las cifras? Ya tenía yo 2 tesis, ya tenía yo pues una primera incursión en indagar sobre ellas y ellos en el campo científico, en la academia. Había tenido la oportunidad de no nada más acercarme con personal de la UAS, porque era un estudio regional,
sino que fui con los investigadores de la UABC, de la Unison, viajé, dialogué con ellos y me encontré con unos testimonios, fíjense, tan importantes que me hicieron voltear la mirada hacia esta teoría feminista. Y digamos que ahí es cuando surge mi interés en decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Y empecé a leer y a escuchar algunos conceptos que me eran totalmente desconocidos, ¿sí? Y que producto de esos diálogos después encontré cómo ponerle nombre a estos fenómenos que estaban ocurriendo en el campo de las ciencias. Y me di cuenta que las mujeres físicas, las matemáticas, luchaban, ¿sí?, de manera igual que las científicas sociales, las del área de las ciencias sociales, las trabajadoras sociales, las doctoras en educación, las psicólogas. Entonces esto no era una lucha contra ellos, sino una lucha que ellas libraban en sus propios espacios, en sus espacios familiares, sociales, en su vida personal, en su vida de pareja, ¿sí? Entonces es ir profundizando qué hay detrás de esas cifras, qué hay detrás de esos porcentajes, de esas tendencias, donde vemos que las mujeres producen más, participan más, publican más, pero ellos son los que se llevan las palmas, ¿sí? Entonces ahí, y puse esa estrella para que no se me olvide que lo voy a mencionar más adelante, encontré lo que se llama el efecto Matilda. No sé si a alguien por ahí le resulte conocido. Y bueno, algunos de los trabajos recientes con respecto a las mujeres, porque hay otros donde he participado que no hacemos estos análisis por algunos otros intereses, pero pues van en relación a explorar sobre las vocaciones científicas en jóvenes y mujeres mexicanas. Este es un libro que acabo de coordinar con dos colegas también egresados de este posgrado y fuimos invitados por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, con este libro Formas Incluyentes de Entender y Divulgar la Ciencia. Y bueno, aquí tengo una participación con este capítulo del libro, además de que coordino esta obra. También en colaboración con la doctora Teresita Carrillo, que también es egresada y parte del núcleo básico del posgrado, pues algunos trabajos que hemos sacado producto de investigaciones de las dos y proyectos en común y proyectos individuales que he venido realizando, donde exploramos el campo académico, el campo científico, pero también el campo laboral, y donde nos hemos ido encontrando con todos estos conceptos que nos eran hace años desconocidos, que creíamos nosotros que pues yo no imaginaba que esta lucha de las mujeres, al menos cuando empecé con este proyecto inicial o ese proyecto de tesis, iba a tomar tanta importancia y le iba a dar un giro a mi vida académica y a lo que yo me proponía realizar. Actualmente pues estoy en este año trabajando un proyecto que tiene financiamiento en la convocatoria Profapi de la UAS, que es el de estereotipos y roles de géneros en la ciencia. Aquí es profundizar más. He visto cifras, he hecho análisis de ellas, de ellos, de ellas, pero aquí quiero profundizar sobre las trayectorias de las profesoras de la UAS. Es un proyecto más amplio, pero al menos ahorita con las profesoras de la UAS, sobre los estereotipos y roles de géneros. Creemos a veces que las profesoras, o se tiene la creencia de que las profesoras pues tenemos una situación dada y de que no tenemos ningún problema con respecto a la inclusión, a una discriminación o trato desigual en estos contextos académicos, pero pues solamente es una creencia. No es, si bien podría considerarse que estamos en espacios pues de privilegio, esto no siempre es así. Entonces hay que indagar, hay que profundizar sobre todo aquello que ha hecho que estas mujeres académicas, a mí me interesa primero en esta institución, que es este proyecto donde colabora mi colega Teresita Carrillo y donde se incorporan alumnos de posgrado de trabajo social del doctorado, una alumna de maestría en trabajo social y pues una alumna de aquí de la maestría en educación
Emily, que está aquí presente y que le agradezco, que la incorporé a mi proyecto y que parece ser que está muy interesada también en estos asuntos, y yo me la quiero llevar completamente a género. Vamos a ver si la convenzo. Y pues un alumno que hoy precisamente tiene su defensa, el Jesús Villavicencio, y que él también se incorpora a este trabajo de investigación que pues vamos a realizar a lo largo de este 2022, y que ya en su momento pues estaremos presentando, si los espacios de aquí como siempre me lo han permitido, pues qué es lo que encontramos con respecto a esas trayectorias. Y bueno, un proyecto que tiene que ver con vocaciones y expectativas profesionales con estudiantes que vienen de carreras STEM, y fue un análisis que todavía no hemos concluido, de Sinaloa y Baja California, ¿sí? Con estas universidades pues las más importantes, en el caso de Sinaloa pues el TEC de Culiacán, la UADO y la UAS, y en Baja California pues lo que es la UABC y el Instituto Tecnológico de Tijuana. Creo que son estos 5. Entonces esto es en lo que estamos trabajando, porque seguimos, ¿sí?, en este equipo que hemos conformado de trabajo, indagar sobre estos temas que no son temas de moda. Este asunto de la igualdad y de la lucha de las mujeres no es algo que acaba de surgir en el nuevo milenio, pero que sí ha tomado una mayor fuerza, y creo yo que cada día los estudiantes, las estudiantes se están involucrando en conocer y en ser partícipes, ¿sí?, de todo ello, y que se lo agradecemos a aquellas mujeres que han luchado por la igualdad. Por ellas pues hemos tenido no los privilegios, porque no son privilegios, sino los derechos, ¿sí?, que nos corresponden. Pero pues ya profundizar sobre todo ese logro, pues ya nos vamos a otra parte. Bien, como parte de la red de ciencia, tecnología y género, pues también he tenido algunos trabajos con algunas colegas. En el nodo Sinaloa pues estamos la UAS y la UPES, y en otro proyecto pues con algunas colegas de diferentes partes de la República. Este asunto de estudiar a las mujeres y el género no debe ser estudiado de manera aislada. Nosotros tenemos que compartir con otras mujeres en otros espacios laborales, en otros espacios académicos, qué es lo que están viviendo, cuáles son las asimetrías que se están presentando en los espacios científicos. Ya lo comentaba la doctora Lupita al inicio, de acuerdo a datos de la UNESCO, pues casi el 30% de las mujeres, de los investigadores en el mundo, casi el 30% pues son mujeres, ¿sí? Este es un dato que nos proporciona la UNESCO, y bueno, están los diferentes porcentajes distribuidos en los países. Nosotros creemos que en México tenemos un atraso, pese a que el presupuesto que se da para ciencia y tecnología es muy bajo. El nivel de participación no es nada despreciable. Claro, hay países de América Latina como Venezuela, por ejemplo, en el 2015 pues reportaba que las profesoras investigadoras representaron un 62%, lo cual se me hace a mí datos demasiado elevados, ¿no? Hay mucho trabajo en América Latina con respecto a las mujeres que están haciendo ciencia, y pues en otras partes del mundo vemos tal vez que creemos que son primeras potencias y que están más avanzados que nosotros, pero vemos incluso niveles más bajos de participación de las investigadoras. Son datos, son cifras que nos llevan a nosotros pues a reflexionar sobre ello, porque finalmente nosotros decimos, bueno, ¿qué está ocurriendo en nuestro entorno? Pero también tenemos que voltear qué es lo que está ocurriendo fuera de nuestro país, en el contexto latinoamericano y en el contexto europeo. ¿Qué encontramos nosotros? Y con respecto a las carreras STEM, no sé si ya alguien había escuchado de este término, son aquellas carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías. ¿Qué esperan las familias, ¿sí?, sobre los hijos y las hijas? Pues que al menos las hijas ejerzan
profesiones vinculadas con la ciencia, un 12%, pero a los hijos, no voy a decir varones, no me gusta, no porque título nobiliario yo sé que no va con V, pero no me gusta decir las mujeres y los varones, y disculpen, pero lo escucho en los discursos y no me parece adecuado, ¿no? Los hijos y las hijas pues son orientados a este tipo de carreras desde pequeños, ¿sí? Donde las mujeres van orientadas a carreras que están fuera de las STEM, carreras que tienen que ver con la atención de cuidado de los otros, enfermería, trabajo social, la docencia, la misma docencia. Tenemos una matrícula feminizada, hablemos de la normal, de la UPES. Yo aquí en educación veo con mucho agrado que tenemos una participación importante de mujeres, pero también de hombres, y quiero hacer una acotación aquí. Hacer estudios de género no es pelearnos con los hombres, ¿sí? Eso siempre me gusta dejarlo muy claro, porque piensan que porque hacemos análisis de género ya estamos en duro y en contra de ellos. No, hacer este tipo de análisis nos lleva a tener que ganar espacios y estar en igualdad de oportunidades, ¿sí? De que seamos incluidas en los espacios con la misma facilidad que ellos han logrado ocupar estos espacios laborales, en la vida empresarial, en la vida académica y en la ciencia. ¿Pero qué esperan las familias? Pues que ellos, los niños, pues se dediquen, que sean ingenieros, ¿sí? Que sean médicos, y que vemos que hoy en día la carrera de medicina está muy feminizada, pero por ejemplo es el doctor y la doctora es la muchacha, ¿sí? Entonces el manejo del lenguaje que utilizamos para las profesiones, y yo digo, yo he estado también en una mesa donde presentan al doctor, a la doctora y a María Luisa. No tengo problemas con el grado que obtuve da cuenta de mis estudios, pero es el doctor, la doctora y la María Luisa, casi lo dicen así. Entonces, desde cómo utilizamos el lenguaje que pudiera no ser importante, ¿sí? Pudiera no incomodar. A mí no me incomoda que me llamen por mi nombre, María Luisa es un nombre bonito, pero sí el que se marque la diferencia, ¿sí? Entre el doctor, el doctor y María Luisa. Ahí sí me incomoda. ¿Por qué? Porque es un trato desigual cuando estamos en el mismo nivel. Entonces, todas estas que finalmente, y no quería hablar del término violencia, pero hablar el asunto del análisis de las mujeres, va inmerso el concepto de violencia, porque vivimos las mujeres en los espacios académicos una violencia estructural, violencia institucional, violencia académica en el trato, en la desigualdad, ¿sí? Y a veces es de manera muy sutil o sin querer. Ahí viene el doctor, pero ahí viene María Luisa, ¿sí? O la profe, no importa, que muchos años pues he sido profesora de prepa, e incluso hoy en día yo les digo, yo soy profesora, porque me gusta mucho la docencia, pero no me gusta que me digan la profe cuando el trato se presenta de manera desigual. Entonces ahí sí tenemos que estar muy atentos y muy atentas. Y bueno, volviendo a estos temas, pues ¿qué esperan las familias? Pues que los hijos sean exitosos en carreras que dejen dinero, y las hijas pues que estudien carreras que pues que puedan desempeñar junto con otras jornadas que les corresponden por el hecho de ser mujer, ¿sí? De que bueno, si el marido quiere que les ayude, no es ayuda, es corresponsabilidad atender a los hijos, ¿sí? Pero bueno, a todo eso subyace toda una historia familiar. ¿Y qué vamos a hacer con esa historia familiar? Yo no puedo decirle a mi abuela que cambie su forma de pensar, o a mis padres, pero en la medida en que puedo hacerlo y orientar qué es lo que yo quiero y cómo quiero ser tratada, y no se trata de faltar el respeto a las generaciones anteriores, pero sí empezar a hacer propuestas en los espacios en los que yo me desenvuelvo, y si es preciso en los espacios familiares, sí hay que hacerlo. Al menos yo lo hago, sin llegar a los confrontamientos, porque finalmente hay todo un peso,
¿sí? En las familias toda una formación y tradiciones, pero sí me corresponde a mí, de aquí en adelante, hombres, mujeres, ellos, ellas, ellas, ¿sí? Luchar por esta igualdad de oportunidades y de trato. Bien, 9% de las mujeres mexicanas menores de 15 años esperan ser profesionistas en áreas de la ciencia o la ingeniería, pero en el caso de los hombres, pues esto se incrementa. Entonces, existen programas en México, Movimiento STEM, por ejemplo, es uno de ellos, que está con programas orientados al fomento de las vocaciones científicas dirigidos especialmente a la niñez mexicana, pero con las niñas, porque ahí es donde encontramos nosotros un foco de atención y que tiene, les digo, todo un peso en la tradición familiar, en la tradición social. Socialmente, antes, si yo quería ser ingeniera, cuando yo me inscribí en la licenciatura, pues había muchas frases que escuchamos, y a mí no me da vergüenza decirlo, porque quieres ser ingeniera, eso es un trabajo de hombres, que eres marimacha, porque era el término despectivo para aquellas mujeres que se atrevían a incursar en aquellas carreras, ¿sí?, que no les correspondían de acuerdo al sexo con el que habían nacido. Entonces, creo que ya estamos superando todos, creo yo que poco a poco vamos generando espacios de reflexión en los cuales pues vamos impulsando estas vocaciones desde la niñez. Antes que una niña dijera de mayor yo quiero ser científica, no, tú vas a ser maestra, vas a ser secretaria, vas a ser enfermera, o tu destino eres la hija menor, no te vas a casar y vas a cuidar a tus padres. Entonces hay todo un peso familiar también que incide, porque no decían que el hijo se iba a quedar soltero a cuidar a los padres, ¿verdad? Las mujeres científicas han sabido abrirse camino hacia una mayor presencia y visibilidad en las nuevas agendas nacionales, regionales e internacionales, orientadas al desarrollo justo, inclusivo y sostenible, que es hacia donde vamos nosotros. Y es por lo que estamos en estas redes, compartiendo con estas mujeres que también están haciendo investigación de género con diferentes temáticas, que en el caso mío me interesan las mujeres académicas, las mujeres, cómo se comporta, ¿sí?, este trato desigual o asimétrico en los espacios laborales. El Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en México en el 2019 pues nos presenta algunas estadísticas, ¿sí?, donde las mujeres, en el caso de licenciatura, pues nosotros apreciamos, no hay problema al ingreso a la educación superior. Desde la masificación de la educación en los 70, las mujeres tenemos acceso a estar en la universidad y ese no representa ningún problema. Tal es el caso que, de acuerdo a las estadísticas, pues arriba del 50% de la matrícula de educación superior, en el caso de licenciatura, pues son mujeres. Y eso mismo lo encontramos en el caso de los egresados de las especialidades, el 57% son mujeres, y sobre todo porque en el caso de las especialidades, pues se refiere mucho a las especialidades médicas, y la medicina, la biología, la química, que son áreas de la salud, han tenido un porcentaje muy alto de mujeres en estos últimos años, de acuerdo a algunos análisis estadísticos que hemos estado haciendo. Igual en los estudios de maestría, de acuerdo a datos de ANUYES, pues el 57% de los egresados pues son mujeres. Y aquí el detalle es, cuando vemos esto, bueno, ¿qué ocurre después? El problema del acceso de la mujer a los espacios universitarios ya está superado, pero ¿qué ocurre después en los espacios laborales? Eso es un gran reto, eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra incursión en estos estudios donde analizamos dónde están ellas y dónde están ellos. Igual en doctorado vemos pues que inclusive las mujeres han superado en porcentajes a la participación de los hombres. Esto con respecto a las cifras, a las estadísticas. Y bueno, el CONACYT finalmente pues requiere tener información
sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Hay una encuesta que hay sobre la percepción de la ciencia y hay un observatorio iberoamericano, pero en el caso de México, cuando yo lo revisé, el último, el del 2015, creo que ya hay otro por ahí que acaba de salir del 2019, son 2 preguntas nada más sobre las mujeres y las actividades de la ciencia. Y las preguntas dicen: ¿considera usted que las mujeres deberían dedicarse a actividades científicas? Me parece una falta de respeto esa pregunta, ¿no? Pregunta número 2: ¿considera que deben impulsarse a las niñas en las vocaciones científicas? Palabras más, palabras menos. Estas son las 2 preguntas que hacen en un estudio de percepción pública sobre la ciencia y la tecnología. Entonces yo espero que quienes hayan contestado esta encuesta pues tengan una visión más amplia y menos reduccionista sobre dónde debemos estar en este momento las mujeres posicionadas, ¿sí? Con una igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa con las investigadoras en México? Ahora, no quiere decir que aquellas que estemos agrupadas en el Sistema Nacional de Investigadores pues seamos las únicas. Hay muchas mujeres que por distintas razones no se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores, pero están haciendo investigación y están haciendo ciencia. Pero bueno, yéndonos a las estadísticas, porque a ellas no las podemos seguir y no las podemos contar. Entonces nosotros nos vamos a los números que se nos dan. De acuerdo al SNI, bueno, pues tenemos que en el 1984, que es cuando inicia el Sistema Nacional de Investigadores, pues hay una participación del 18.1% de mujeres. Y bueno, para el 2020, que es un corte que yo hice, pues las mujeres están en un 37.5%. Y si nos vamos con los datos mundiales, ¿sí? Pues digamos que México tiene una participación importante, al menos de las que forman parte del sistema, más aquellas que no forman parte del sistema y que son mujeres incorporadas a la academia y a la actividad científica. Entonces, esto a nivel nacional. Y en la universidad, ¿qué pasa? Yo recuerdo a inicios del año 2000 había 2, 3 mujeres SNI en la UAS, y yo me acuerdo que yo trabajaba en la Dirección General de Investigación y Posgrado y yo veía que llegaban esas 2 mujeres y a mí me impresionaba porque era una mesa larga de puros hombres y 2 mujeres, ¿no? Entonces era algo que llamaba la atención, decía, bueno, puros investigadores y 2, 3. Eso fue a inicios de los 2000. Hoy en día, en el 2021, pues son 144 mujeres. Seguimos siendo menos y obviamente ya en un análisis más a detalle, que no se los voy a presentar aquí, viene la distribución por áreas del conocimiento que también pues requiere hacer análisis ya muy puntuales. ¿Dónde están ellas? ¿Cuántas están en las áreas de las ingenierías? ¿Cuántas están en el área de la salud? ¿Cuántas estamos en el área de las ciencias sociales? Y ya eso merece un análisis ya de manera muy particular de acuerdo a las áreas del conocimiento. Pero en datos generales sí se ha avanzado, las mujeres hemos ido ganando espacios en la academia, en el mundo de la investigación, pero todavía falta mucho por hacer. Estas imágenes nos revelan algunos de los fenómenos que ocurren en los entornos académicos y laborales. No sé si alguien de ustedes por ahí pudiera o lo reconoce. El techo de cristal, que ya lo tienen más o menos identificado. El suelo pegajoso o el suelo resbaladizo. Los laberintos de cristal, que ahí no se ve tan transparente, pero la idea es que sea un laberinto de cristal. Los guetos de terciopelo y la llamada tubería de fugas. Y ahorita vamos a ver qué representan cada uno y a ver si esto les resulta un poquito familiar, ¿no? Son conceptos asociados a las mujeres en el mundo laboral, académico, científico, empresarial, donde ellas se han quedado, muchas en el camino han batallado para posicionarse, pero pese a como se ha catalogado, y esto que yo comento no es como para decir nosotros somos las víctimas, no, las víctimas de un sistema, de una violencia estructural, no, sino que cómo nos hemos ido posicionando en nuestros espacios.
las áreas de oportunidad y cómo las hemos ido aprovechando. Los techos de cristal, pues es la cima en el mundo laboral, donde la mujer ya no puede llegar más allá, y donde simplemente ve a los hombres que están liderando las grandes empresas, industrias, ¿sí? Los espacios de poder, pero ellas pues no pueden llegar a ocupar esos espacios. Es una barrera invisible, pero que permanece y persiste, ¿sí? El laberinto de cristal también es una barrera invisible, ¿sí? Que está asociada al estado civil, ¿sí? A la maternidad, al éxito profesional y personal, y que con el paso del tiempo se ha asignado como responsabilidades de la mujer. Es decir, yo voy en mi camino, pero veo, ¿sí? Que otras mujeres van y otros hombres van, pero mi condición con respecto a mi estado civil, con respecto a la maternidad, a las responsabilidades del cuidado de los otros, o al simple hecho de ser mujer, no me permiten salir de ese laberinto. Cuando creo que ya voy a salir, no, pero ya estás muy grande, no, pero ya tienes 35, ya te embarazaste. Entonces, situaciones de esa índole son aquellas que impiden que las mujeres puedan salir, ¿sí? De esos llamados laberintos de cristal. Los guetos de terciopelo, que son áreas de desarrollo profesional que se feminizan. Por ejemplo, la de recursos humanos, ¿sí? La trabajadora social, ¿sí? Es la que firma el papelito en el seguro. No, la trabajadora social tiene una formación, ¿sí? Una formación multidisciplinar. No es nada más la que firma el papelito en el seguro, pero son espacios laborales feminizados, ¿sí? Y así hay muchos. La docente en el jardín de niños, por ejemplo, son espacios feminizados. Bueno, ahí hay ciertas razones que han llevado a que son ellas que de alguna manera están en contacto con los niños pequeños, y ellos pues son desprendidos de la casa para ir a estos espacios, estos contextos, y ven como la figura materna, ¿verdad? Pero son espacios pues que se han feminizado, espacios donde las mujeres pues nada más pueden estar ellas. Quien te recibe en un restaurante, por ejemplo, pues, estamos hablando de diferentes contextos, no nada más académico, también laboral, pues son ellas, ¿no? Las chicas, y que tienen que cumplir, si nos vamos a la diapositiva anterior, pues evidencia ciertas, pues tienen que ser delgadas, tienen que ser altas, ¿sí? O sea, todavía nos vamos con los estereotipos. Las cajeras de los bancos. En mis tiempos, hace 30 años, si eras cajera de banco, y yo me acuerdo que una vez que estuve en la bolsa de trabajo de una escuela técnica de secretarias, pedían que sea inteligente, que sea bonita, alta, delgada, güerita, ojo verde, porque la quiero cajera. Entonces, y yo era la de la bolsa de trabajo, entonces qué difícil, decía yo, o sea, ¿por qué las piden así? Bueno, pues yo creo que querían un catálogo. Entonces es como la mujer pues ha sido cosificada y colocada en esos espacios donde, no, nada más que esté una mujer, la sonrisa, la cara bonita, con zapatilla. Vemos ahora, por ejemplo, que han cambiado en esos espacios laborales, ¿sí? Que las cajeras, por ejemplo, ya hay hombres cajeros, hablando del caso de los bancos, y se ha, digamos que un tanto matizado ese ingreso de estos trabajadores, ¿no? En las instituciones bancarias, o al menos es la apreciación que hemos hecho al respecto. El suelo pegajoso, resbaladizo, que tiene que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres para su preparación profesional o para una carrera exitosa en cualquiera de las áreas del conocimiento. Todo aquello que le impide seguir avanzando, ¿sí? Y que en la imagen pues venía una mujer cargando al hijo y cómo estaba sujetada, pero no es únicamente la maternidad. Tiene que ver, por ejemplo, si ella se encarga del cuidado de los otros, de los hermanos en una situación de orfandad, de los adultos mayores,
¿sí? O de personas que tienen alguna discapacidad motriz y que son ellas quienes se encargan y por lo tanto no pueden salir a estudiar, no pueden salir a trabajar porque tienen la obligación de quedarse en casa. Y si tienen la oportunidad de salir, primero está esa obligación que no les permite pues movilizarse en el campo de trabajo y en el campo académico. Y la tubería de fugas, que es un fenómeno de aquellas mujeres, sobre todo en el área científica, aquellas que se atreven a incursionar en este mundo de hombres, de ciencia, y que poco a poco en el camino van abandonando, ya sea la carrera como estudiantes o la profesión, por cuestiones de estereotipos, por cuestiones de discriminación, de una inequidad en el trato laboral, en el trato académico y científico. Entonces, estos son algunos de los conceptos asociados, y que no quiero dejar pasar, muy importante porque fue parte de mis hallazgos y que yo no sabía cómo se le nombraba. Entonces en el momento en que empiezo a hacer lecturas, ¿sí?, sobre esta perspectiva de género, pues me doy cuenta que este llamado efecto Matilda, que viene del efecto Mateo, creo que por ahí hay una cita bíblica, pero es acuñado por el sociólogo Robert Merton, y creo que su colega, pero pues a él se le sí, digo, o sea, a él se le adjudica, se le atribuye el concepto del efecto Mateo, del reconocimiento, ¿sí?, que tienen los más experimentados, los más consolidados, y que las nuevas generaciones, pues al no tener ese prestigio académico, por ejemplo, pues digamos que se confía, ¿no?, en quien tiene el reconocimiento, ¿sí? Y aquellos que vienen con proyectos novedosos, pues no, porque no tienes la experiencia o no tienes el prestigio, ¿sí?, que tiene el investigador o el científico consolidado, ¿no? Tú no puedes liderar un grupo porque tú vas empezando, aunque tu proyecto, tu descubrimiento sea más valioso. Ese es por ahí va el efecto Mateo. Pero en el caso del efecto Matilda, pues es una doble discriminación. Si eres joven, por ejemplo, y eres mujer y trabajas con científicos, con académicos, pues aquí se trata de que se invisibiliza completamente el papel, la participación de la mujer en proyectos, en descubrimientos, otorgándole al hombre, al colega, ¿sí?, el reconocimiento, aunque sea ella quien lo haya hecho. Les digo, si eres joven y eres mujer y eres parte de esta comunidad liderada por hombres, es donde encontramos nosotros el llamado efecto Matilda. Entonces hay una campaña de No Más Matildas, quien lo haya visto pues va con relación a estos temas. Y cuando decimos, a ver, piensa en un personaje de ciencia, la imagen que viene a nuestra mente es Albert Einstein. Ojalá que yo me haya equivocado. Es un ejercicio que he hecho desde hace algunos años. Pues todo el mundo dice, pues él, es la imagen que tengo de un personaje de ciencia. Pero hay mujeres que han sido invisibilizadas con logros muy importantes al campo de la ciencia y que no les han dado el crédito que merecen, ¿sí? Entonces la campaña de No Más Matilda pues nos dice que no permitamos y elevemos la voz, lo que antes no se podía hacer décadas atrás, para decir, este trabajo es mío. El caso de Mileva Einstein o Mileva Maric, que todo el mundo conoce a Albert Einstein por todo el aporte científico que hizo al mundo, ¿verdad? Pero hay una historia ahí con su primera esposa, con Mileva. De hecho hay un libro por ahí que se llama El otro Einstein, y que habla de la vida de esta mujer que también fue científica y que aportó en gran medida, ¿sí?, al trabajo científico y al aporte que hizo al mundo Albert Einstein, y que está invisibilizado porque no aparece en ninguno de los textos. En realidad ahí Y hay no, está documentado, y eso es importante decirlo. El premio Nobel que gana Einstein, que no lo gana por la relatividad, muchos piensan, sino por otros trabajos, se lo debe precisamente al trabajo que hizo con su primera mujer. Así y firmaron un contrato donde si él ganaba ese premio Nobel,
tenía que darle la mitad y al final se lo dio. Tuvo que demandar, creo, Sí. al final a Einstein cuando Einstein estaba todavía en Europa, porque no quería reconocimiento. Es a lo que vamos, o sea, ¿qué necesidad? O sea, tienes que hacer un convenio, tienes que hacerlo por escrito cuando hay un trabajo, ¿sí? Colegiado, bueno, en este caso pues eran una pareja de trabajo, pero también compartían algo más que el trabajo científico, ¿no? Tenían una relación de matrimonio. Entonces, tenemos nosotros mujeres que han sido invisibilizadas, no únicamente en este siglo, mujeres que han sido exitosas con grandes aportes a la ciencia, que eso también es motivo de una plática para hablar de manera más larga y poder decir la infografía de estas mujeres, lo que hicieron, lo que no se les reconoció y cómo el tiempo tuvo que pasar y tuvieron que llegar mujeres luchando por los derechos y el reconocimiento para que finalmente se volteara a ellas y decir, pues sí, siempre sí, ella sí contribuyó. Entonces la pregunta, esta foto no es mofa, ¿no? Es una foto que él mismo mandó que la replicaran y la vendieran, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido mujer y su esposa, pues Milena, hubiera sido hombre y ella hubiera publicado? Pues creo que la historia se hubiera escrito de manera distinta. Y les digo, no es hacer una burla, solamente decir qué hubiera pasado en aquel tiempo si Mileva hubiera sido hombre, pues la historia hubiera sido completamente diferente. Hay tareas pendientes ya para finalizar y no cansarles mucho. ¿Cómo nos ven a las mujeres académicas, a las mujeres que levantamos la voz, a las mujeres que nos manifestamos, ¿sí? ¿Cómo me veo yo y cómo me percibo? Yo quiero saber cómo se ven y cómo se perciben a sí mismas estas mujeres, cuáles son sus obstáculos, cuáles son sus dificultades. Y hay por ahí una tesis de maestría, ¿verdad?, de una alumna que pues ella precisamente se propuso indagar sobre las investigadoras SNI en la universidad, sobre sus retos, sus dificultades, sus oportunidades. Y creo que también pues está teniendo algunos problemas para su trabajo. Entonces, hay muchos factores que pues tendríamos que poner bajo la lupa para saber cómo las mujeres hemos ido ganando espacios, si nos han dado, si se nos han dado, si han sido ganados, y es como una disputa, ¿no? Y una discusión que tiene y que merece de un análisis a profundidad y no únicamente ver los números. Yo veo las estadísticas y podemos hacer análisis de las estadísticas, pero ir con las mujeres y escuchar de ellas cuáles son esas experiencias, esas trayectorias que tienen desde su formación. Y en el caso del proyecto que estamos trabajando y que bueno, Emily, me da gusto que haya aceptado unirse como si no tuviera nada que hacer en la maestría, sobre conocer esos estereotipos y estos roles que siguen permeando en la actividad académica y científica del caso de las mujeres universitarias. Pues yo quiero agradecer esta mañana que me hayan permitido estar con ustedes. Ojalá podamos coincidir ya de manera más puntual en algunos temas de teoría feminista, y les digo, estudiarlas a ellas no quiere decir que ellos y ellas no importan, ¿no? Simplemente que tenemos que permanecer y tenemos que ser visibles en este mundo académico, en el mundo científico, en el mundo laboral y en todos los espacios, en todos los contextos. Pues yo me retiro con esta imagen, doy por concluida esta charla y pues no sé, la dinámica, doctor. Qué temas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando era estudiante de maestría y doctorado, yo lo hice en la Complutense de Madrid. Ay, perdón. Sí, no me invisibilicen. Me está invisibilizando, me estás oprimiendo. Me estás oprimiendo. Conmigo prima. Una escena muy Monty Python, disculpe. Sí, es muy importante, ¿no? Esto no es de hoy. Yo cuando estaba haciendo la maestría y hace ratito el doctorado en la Complutense, precisamente
la Comunidad Europea, la Unión Europea y el gobierno de España gastaron cantidades ingentes de dinero precisamente en campañas de concientización, ¿no? Que ello, lo crean o no, a mediano y largo plazo tiene efectos muy benéficos. De tal manera que mis profesoras, mismas las que me daban clases en el doctorado y en la maestría, luego cuando salían los permisos de paternidad, decían que nosotros los hombres, cuando íbamos a recoger a los niños, voy a recoger a los niños, hasta llevaba una bandera, uno, no, en un carro, voy a recoger a los plebes, ¿no? En cambio, dice uno como mujer, se esconde, no le digas a nadie que voy. Dice, ¿qué nos pasa, no? ¿De acuerdo? Pero es importante, ¿no? Establecer que esto no termina, que esto es una lucha constante, ¿de acuerdo? Y que estos temas están ahorita para discutir y hacernos reflexionar. Preguntas. Elkin, pensaba que iba a ser una mujer la primera vez. No, ¿qué pasó pues? Adelante. Acércate. Bueno, yo tengo un comentario, pregunta lo que quieras. Un comentario y una pregunta, porque no sé, es que en el campo del efecto Matilda, el problema no sé si hay alguna relación con el hecho de que en la ciencia se suele utilizar los apellidos y dejar de lado los nombres cuando se hacen referencias hacia los autores, ¿no? Por ejemplo, en el campo de investigación en el que yo trabajo, se utiliza que es Kaiser, que es Stillman, que es Grossman, que es Bloom, que es tal, y pues normalmente la gente piensa que porque estoy citando gente de matemáticas son matemáticos, y no, pero si se dice Gabriel Kaiser, ¿sí? Si se dice Anna Stillman, entonces a lo mejor eso podría generar un poco más de visibilidad al respecto de la presencia, por ejemplo, de las mujeres. No sé si hay algún movimiento que esté enfocado a cambiar este tipo de cosas. Y la segunda era con respecto a la natalidad. Es que he visto algunas investigaciones que han realizado en Europa principalmente, donde se ha visto que la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente. Y los investigadores relacionan esto al fenómeno, porque así lo mencionan, al fenómeno del feminismo. Dicen que como en el feminismo se ha generado la idea, eso es lo que mencionan, ¿no? Se ha generado la idea de que tener un hijo hace que el proceso sea más complicado para la mujer en el campo laboral, en el campo investigativo y demás, pues eso ha permeado tanto que las nuevas generaciones han decidido disminuir su tasa de natalidad, es decir, simplemente no embarazarse para poder acceder a esos sitios. No sé si haya alguna investigación o alguna cosa que se haga acá en México, porque yo no he encontrado que relacionen estos dos, pues, la natalidad como tal, con este fenómeno, por así, como así lo llaman los investigadores, pues. Bien, lo que se dice sobre visibilizar a las mujeres en la producción científica, nosotros, bueno, cuando escribimos, pues tenemos que seguir las normas APA, las normas de citación, y eso nos hace que solamente quede pues el apellido paterno, ¿no? Paterno. Pero en esta red a la que pertenezco y que donde también hay algunas investigadoras, escritoras reconocidas de América Latina como María Pesina y otras más, hay una tradición en la que ahora cuando nosotros citamos en el texto y es una mujer, ponemos el nombre y el apellido. En APA saben que es el apellido y el año. Entonces, en esta estrategia, digamos, y en estos esfuerzos y que pueden ser criticados, oye, pues no estoy citando como APA, pero bueno, lo que queremos es visibilizar que se están citando autoras mujeres, y esto en todas las áreas del conocimiento. Esta cuestión de estos estudios con respecto a que si la baja tasa de natalidad ha disminuido por el feminismo, pues serían pues estudios pues de un alcance muy amplio, ¿no? Y de muchos factores, porque acuérdense también que aquí en México hubo hace algunos años, creo que yo estaba muy pequeña, esta cuestión de la familia pequeña vive mejor. Entonces no tenía que ver con el feminismo, sino una cuestión del control de la natalidad. Entonces les digo, hay veces que bueno, hay algunas posturas que así lo podrían plantear, pero pues depende de los diferentes contextos. No sé si recuerden esta frase de la familia pequeña vive mejor,
Entonces yo me acuerdo, era chica, pero me acuerdo de eso y decía, bueno, nosotros somos 4 en mi casa, pues sí somos pequeños porque mi amiga pues son 15 en su casa, 15 hijos. Decía, somos una familia pequeña, 4 hijos, mamá y papá, somos 6, entonces, pero allá son 17, entonces me resonaba, yo estaba pequeña cuando esa campaña, ¿no? Entonces será cuestión de hacer un estudio de mayor amplitud, de mayor alcance, donde pues no únicamente el feminismo entraría como una categoría o una variable de estudio. Sí, mucho cuidado en todas las cosas sociales, explicarlas unifactoriamente. No. Adelante, a ver, vamos a ver No si llega. ¿Sí llega? Buenos días, Jocelyn García, estudiante de maestría también. Quizá retomando un poquito la idea que usted mencionaba, quizá tomar este tema de la natalidad podría venir también desde el tema de la pobreza en México o en el mundo, ¿no? Quería retomar en el marco de los eventos sucedidos ahora por el Día de la Mujer. La Universidad Autónoma de Sinaloa publicó que el 56.3% de sus estudiantes, de toda la matrícula de sus estudiantes, son mujeres. Sin embargo, recientemente hemos visto de manera pública eventos que han sucedido en unidades académicas de bachillerato, ¿no? Yo estoy trabajando tema de ética y cultura profesional docente y me preocupaba el hecho de que, pese a que estos eventos sucedieron tan públicos, no sé si estén informados al respecto, por ejemplo en la Prepa Sandino, al parecer la universidad ha preferido mantener sus procesos de cómo va a accionar en torno a ello de manera privada. Entonces quería yo preguntarle, o más bien, ¿cómo podemos los estudiantes informarnos respecto a estos procesos si la universidad los mantiene tan privados, ¿no? Atendiéndolos directamente con sus profesores? ¿Cuál es el papel de la institución y cuál es su responsabilidad social para generar un cambio partiendo de los ejemplos que suceden en unidades académicas? Ya que si bien este evento se volvió demasiado público y mediático, ¿cómo nos sirve para que cambie la cultura profesional de otros docentes, maestros y maestras en otros espacios educativos? Bueno, yo soy una profesora universitaria, hago estudios de género, pero bueno, ¿cuál será mi postura? No mi postura, una opinión personal. Creo yo que la universidad, al ser una institución de beneficio a la sociedad y de conducirse de manera clara y transparente, hay que llegar a esos espacios para que se dé respuesta, hay que tocar puertas para que se dé respuesta a este seguimiento que se ha dado en el caso de la Prepa Sandino, para pues que se nos explique a la sociedad, porque se convirtió en un fenómeno mediático que circuló en las redes, y que eso también es un asunto, ¿sí?, del género y los medios y las redes, que merece un estudio aparte. Creo que son temas delicados, ¿sí?, y que en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer tenemos que ir a tocar esos espacios para que de manera transparente pues se dé cuenta de esa investigación que se tiene que hacer. Ahí está el Centro de Políticas de las Mujeres y Hombres, perdón, ahorita se me fue el nombre, Centro de Políticas de Género, creo que ya está un poquito más largo el nombre, y sería una instancia universitaria quien tendría en un momento dado que intervenir por ser una escuela de la UAS y ser quienes participaron en esta situación, pues trabajadores, estudiantes, incluso padres de familia, y pues todo lo que circuló en los medios, pero le atañe a la universidad dar cuenta de manera transparente, y creo que hay que acudir a estos espacios donde estoy segura que van a encontrar una respuesta. Creo yo que hay mucha apertura en la actual administración y pues necesitamos también conocer, ¿sí?, qué es lo que se está haciendo y que den cuenta, ¿no?, de esta situación. Y escuchar, bueno, ellos ya tendrán sus procedimientos para escuchar a las chicas que se han quejado y escuchar a los trabajadores. Y si es interesante, pues conocer qué es lo que ha ocurrido en este proceso. Pero pues hay que acudir a las instancias, en mi opinión, porque son quienes nos van a decir nosotros cómo
cómo se ha obrado en este manejo que salió fuera del contexto universitario. Sí. ¿Una pregunta más? No sé, doctora, si quiera. ¿Ya cerramos? ¿Hay otra pregunta? Si no, cerramos. ¿No? Muy bien, cerramos. Okay. Bueno, para cerrar con un reconocimiento de nuevo a la doctora, con un agradecimiento a todos, principalmente a nuestra expositora del día de hoy. Creo que es una conferencia bastante documentada, muy clara, muy bien estructurada, y que aprendimos todos de lo que nos acaba ella de exponer. Y creo que dos méritos tendríamos que resaltar del trabajo que ella nos está presentando ahora y su trayectoria como investigadora. Uno, indiscutiblemente, las investigaciones que ella, como otras compañeras, están haciendo sobre esto, sobre las cuestiones de género, vienen de modo significativo a enriquecer el campo conceptual, no solo de lo que es los estudios de género, sino en el campo conceptual de las ciencias sociales, de las humanidades, desde luego. Y por otra parte, esta situación de hacer visible cada vez más, ¿no?, el lugar de la mujer en este caso, en el ámbito académico y en el quehacer científico, como en otros ámbitos. Yo creo que el Día Internacional de la Mujer, como muchos lo dicen, ya hasta se ha convertido en un cliché. No se festeja, sino que se conmemora, aludiendo a los logros, aludiendo a las conquistas, aludiendo a la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Sirva esto como un pequeño homenaje a las mujeres de dentro de la facultad y de fuera de la facultad, y las mujeres que están luchando por abrirse camino en las diferentes esferas de la sociedad, en este caso en la empresa científica. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Y mire, nos dijo que no es experta. Muy humilde la doctora, ¿no? Porque creo que sí tiene, a mí en lo personal, debo admitir, yo no soy experta en esta área ni he profundizado mucho en ella, aunque me interesa, no solo por ser mujer, sino por desempeñar un rol de liderazgo académico también dentro de la institución. Entonces creo que nos dejó mucho esta charla que nos acaba de compartir. Por lo demás, agradezco al doctor Álvarez por compartir la dirección de esta conferencia, por compartir la coordinación de esta conferencia, y al equipo de compañeros que nos ayudaron a organizarla, a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias por estar aquí. En este momento me voy a permitir entregarle a la doctora, permítanme, una constancia de su participación como expositora en esta conferencia, que dice así: la universidad, ay, perdón, soy como la que se le voló el título, ¿no? No bien, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia a la doctora María Luisa Urrea Zazueta por su valiosa participación como expositora en la conferencia titulada Ciencia, Tecnología y Género, dirigido a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Atentamente, Sursum Versus, Culiacán Rosales, Sinaloa, 11 de marzo de 2022. Firma una servidora, doctora María Guadalupe Leiva Cruz, directora de la FACE. Maestra, bueno, muchas gracias por su asistencia.